No. Es el momento de aprender sobre cultura oriental con la licenciada Ana Eva Bucairón. Se llama así de verdad, porque va a parecer tremendo, ¿no? Licenciada. Es de verdad. Es una licenciada de verdad, mirá, es de verdad, es verdad. Hola. ¿Cómo andas, Anita? Bien, buen día. Qué presentación, Lula. Siempre me presentás Cuando tan vos bien. necesites una locutora oficial, por favor, llámame. Pero obvio. Así eso... yo puedo decir, habla al país, la licenciada Ana Eva López Buscairón. Ay, me encanta, sí. Hoy, Pacto de julio. Cuando... Como de cuero, este va a ser de julio, porque es en julio y se dijo que era en julio y no como el de mayo que fue en julio y que al final, ¿en qué quedamos? ¿Qué imagen da este país, este presidente? ¿A vos te parece? Igual lo de mayo quizás es una cuestión más simbólica, ¿no? Porque justamente... de julio. No lo estoy defendiendo, porque... Qué rápido que lo aclara, mira. No quiero quedar pegada con nada que tenga que ver con... No empieces a hablar con esa voz amenazante. ¿Vos lo escuchaste? Acércate los auriculares. Acércatelos nada más, porque estoy resorda. No aclares que oscurece. Decime si no es el padrino. Sí. Un poquito resfriado. Pórtense bien porque... Da un poco de miedo. Yo sé dónde trabajan. Bueno. Sigue amenazando, se metió en el personaje, está desde hoy amenazándonos a todos. Pero no me corras, se puede trabajar así. Porque vas a perder. Ay, por favor, qué miedo que me da. Bueno, Anita, segunda parte de la geografía, no la geografía, la agiografía con H, ha batido un huevo. Es esas palabras muy de Lelutier, ¿viste? Como para confundirse y decir otra. Exacto, qué lindo Lelutier. Hermoso. Fan total. Absolutamente. Bueno, pero vamos a hacer un repasito de cómo empezó. Esta es la segunda entrega para quien se lo haya perdido y está en YouTube. Sí, contanos. La primera parte de la geografía de Buda se encuentra en YouTube, en mi canal, Columna Orientalista, que lo pueden ver ahí, pero de todas maneras vamos a hacer un repasito de lo que hablamos así brevemente la semana pasada, porque bueno, hablamos en principio del contexto histórico donde surge el budismo, ¿no? Cuál era la situación social y religiosa de la India al momento del surgimiento del budismo. ¿Qué es una geografía? Habíamos dicho que era un relato que refiere... Es como una biografía, a ver si me acuerdo bien, si lo entendí, como una biografía. Te tomo examen. Eso, señorita, es como una biografía, sí, pero no hay datos empíricos o que se puedan... Exacto. Le metí la palabra empírico y siempre suena bien. Yo aprendí de adolescente que le metes mucho adverbio de modo, así como intensamente, la película, cosas que terminan en mente y palabras así como empírico, claro. Retórica, esas palabras garpan un montón. Parece que sabes. Sí. Sí. Siempre es una apariencia en realidad. Pero sí, exacto. Es como refiere a la vida de referentes espirituales de una determinada cultura, pero difiere de la biografía, porque en la biografía hay datos certeros o mismo arqueológicos, bueno, etcétera. Después hablamos de los diferentes nombres de Buda, que en realidad Buda es un título, no es el nombre en sí. El nombre Siddhartha Gautama. Exacto. No confundir con Siddhartha Kiwi, que era el otro. ¿Te acordás de Siddhartha Kiwi vos? De todo por 2 pesos. Ay, sí. Nos enyoguizamos. La máquina tragamoneda, mira cómo te queda. Decía. Me encanta, sí, lo reveía todo por 2 pesos. Ese era Siddhartha Kiwi, pero el verdadero es Siddhartha Gautama. Gautama, claro, Sakyamuni o el Tathagata, que también, bueno, sería un título igual que Buda. Tathagata me suena más a chupacabra, tiene como una tonalidad más, más de litoraleña, como, ¿no? Sí, pero bueno, nada que ver. Después, bueno, dijimos que Buda nació en el siglo VI antes de la era común, aproximadamente en el año 566, muere a los 80 años, en el año 486 antes de la era común. Hablamos un poco de su familia, su padre Suddhodana, su madre Maya, los diferentes momentos de la geografía, los hechos. Entonces, acá es donde nos quedamos, ¿no? Primero hablamos del sueño premonitorio que tiene la madre previo a que nazca Buda, donde hace ver este sueño, o sea, descifrar este sueño por 64 brahmanes que le dicen que el niño que estaba por venir podía ser un chakravartin, es decir, un líder terrenal, un rey, o sea, el monarca universal se le dice, o podía ser un Buda, ¿no? Un líder religioso.
espiritual. Bueno, después dijimos que su nacimiento había sido en Lumbini, que es una ciudad de la India, bajo un árbol, y que era interesante notar cómo el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda se dan debajo de un árbol, que esto podía tener que ver con antiguas creencias religiosas de la India. Luego dijimos que, bueno, después de este nacimiento, llegamos a la gran renuncia, que llegamos hasta ahí, que era este momento de la vida de Buda, donde él está dando un paseo en carro y ve los 4 signos que se llama, con los que tiene la crisis existencial, que ve a una asceta, a un enfermo, a un cadáver y a un anciano, ¿no? O sea, la vejez, la muerte, la enfermedad. Entonces con esto él percibe la impermanencia y el sufrimiento, que eran, yo te había dicho que eran 2 conceptos centrales del budismo, y acá emprende, entonces decide renunciar a su vida de placeres en el palacio y emprende su búsqueda él dice que quiere buscar la liberación de estos sufrimientos y promete volver cuando se haya iluminado y ayudar al resto a iluminarse. Y entonces ahí él que comienza un camino de espiritualidad y de austeridad. Claro, y entonces en esta búsqueda lo que hace es que durante este camino espiritual se va, renuncia, se va del palacio y va entrenándose con diferentes maestros que eran, digamos, las corrientes religiosas o filosóficas de la época, que tienen que ver con esto, ¿no? Con ser una asceta, y va obteniendo diversos aprendizajes, pero él siente que no tiene la respuesta definitiva de lo que buscaba. Entonces, en un momento comienza a practicar, a hacer toda una práctica muy austera de ayunos y de mortificación, y bueno, también técnicas de meditación, de no respiración, como esto lo hace como un medio para superar el apego al mundo de los deseos, ¿no? A los placeres sensuales de la vida. Pero claro, ¿qué pasa? Su cuerpo se deteriora muchísimo y entonces empieza o sea, tanto que no podía mantenerse en pie, y de hecho enferma por esta práctica ascética tan extrema, porque lo que quiere decir esto es que él empieza a tener una práctica ascética extrema. Entonces comprende que el sufrimiento que inflige en su cuerpo y en su mente le estaba impidiendo seguir la búsqueda de esta liberación. Entonces opta por abandonar estas prácticas con este grupo de ascetas y abandona a estos compañeros que obviamente le dieron la espalda, no les gustó que Buda haga esto. Y entonces ahí empieza el camino de lo que se llama, dentro de los hechos de la geografía de Buda, lo que se llama la suprema iluminación. Que ahí él decide emprender su propio camino, y entonces él en un momento recuerda un estado meditativo que había alcanzado espontáneamente en el pasado, también en un árbol, mientras se concentraba para meditar en la tierra surcada por el arado, y encontró allí la clave. Entonces vuelve para mendigar comida, empieza a mendigar comida, se recupera de salud, y al tiempo se dirige al pie de una enorme higuera que se llama el árbol Bodhi, o el árbol de la sabiduría, que está en Bodh Gaya, donde se sentó allí mismo, abajo del árbol, mirando al este para emprender su meditación. Entonces acá tenemos que hay sutras que representan, que cuentan todo esto, y representa la lucha interna de Gautama mediante las tentaciones de Mara, que es la divinidad que simboliza el deseo, y el apego al samsara, que esto igual yo ya lo voy a venir a explicar bien, pero el samsara es, en el budismo, el ciclo de renacimiento y muerte que tenemos todos los seres que no estamos iluminados, o que no llegamos a la iluminación. Entonces vamos a seguir vagando de vida en vida para siempre, digamos, ¿no? Y en este sufrimiento hasta que no nos iluminemos. Entonces, con esto, Gautama logró vencer entonces finalmente las tentaciones, y hay algo muy lindo que dice que tocó la tierra con las manos para que fuese testigo de su mérito, de su iluminación, y en ese estado, durante las siguientes 3 noches de luna llena, desarrolló un triple conocimiento, que esto va a ser también importante en el budismo, que es el de sus vidas pasadas, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el ciclo del samsara, el ciclo de renacimiento y muerte, el renacer de los demás de acuerdo a su karma,
y la perfecta comprensión de la cadena de causación, que tiene que ver con la causa y efecto, ¿no? Es decir, yo hago algo, eso tiene una causa, tiene un efecto, ¿no? Hay una causa por la que yo hago eso y un efecto. Y esto entonces lo condujo, esta cadena de causación, que es más compleja, ya la voy a explicar, condujo a la destrucción de la ignorancia, de esta realidad relativa en la que vivimos, para pasar a una realidad absoluta. Y este último conocimiento lo completa en el cuarto día, en el amanecer del cuarto día, que entonces le permite alcanzar la liberación que tanto había estado buscando, es decir, el nirvana. Y tenemos que Gautama se convierte entonces en Buda a sus 35 años. Y acá quería tirar un datito, que este árbol Bodhi, con el templo Mahabodhi en Bodh Gaya, que es una ciudad de la India, es un punto de peregrinación budista por ser el sitio donde Gautama alcanza la iluminación, ¿no? Y hay una película de Herzog, de Werner Herzog, que se llama La Rueda del Tiempo, es del año 2003. Es un documental que es muy interesante porque nos muestra todo con lujo de detalle lo que es el Kalachakra, que es un importante rito de iniciación budista tibetano. O sea, esto está todo filmado en el Tíbet y en todo el tema de lo que es el budismo de los Himalayas, que es toda una elaboración posterior a esto que estamos contando, que es el budismo de los inicios. Que es un poco el que más relacionamos con el budismo, en realidad, de esa forma, Sí, ¿no? o al que relacionamos, por ejemplo, con los mandalas, con los monjes, claro. Pero que bueno, el budismo en realidad esto es posterior. Es muy anterior, claro. Claro, o sea, el budismo es anterior a esto, exacto. Y bueno, y la película gira justamente es hermosa, si la puedes ver. ¿Cómo es que se llama? Quiero anotar, si no me olvido. La Rueda del Tiempo se llama. La Rueda del Tiempo. Y entonces todo este rito de iniciación del budismo tibetano gira en torno a la creación de un mandala que se hace de arena de colores. Y yo, digamos, traigo esto a colación no solo porque es hermosa la película, sino porque se muestra, es increíble lo que se muestra, toda la peregrinación que hacen los fieles budistas a Bodh Gaya, que es el sitio donde Buda se iluminó. Y todo, mira, se me pone la piel de gallina porque todo lo que genera, las imágenes son, bueno, Herzog es un grosso total, porque logra captar una cosa tan real de las cosas, de las situaciones. Así que bueno, recomiendo mucho eso, La Rueda del Tiempo 2003, que se ve todo el tema de Bodh Gaya, ¿no? Que lo digo porque es este lugar donde Buda se iluminó. Bien. Y lo que es ese árbol. Bueno, luego de que se ilumina, entonces pasamos a lo que se llama el primer sermón. Y acá tenemos que Buda, bueno, las primeras semanas luego de su iluminación, se queda cerca del árbol Bodhi, considera transmitir a otros su enseñanza, o sea, lo que sería el Dharma, pero al principio pensaba que era como que iba a ser incomprensible para el resto de los mortales entender esto de la iluminación. Qué frustración, ¿no? Claro. Claro. No, ¿para qué les voy a decir? No, si no van, no, dejá. Si no. No, dejá. Ya está. Hasta que en algún momento... Bueno, ¿y qué pasa? Hay toda una cuestión, por eso también estamos hablando de una geografía, porque hay toda una cuestión bastante mitológica que dice que el compasivo Brahma, que era uno de los dioses del hinduismo, o sea, es interesante notar cómo la tradición hinduista también se mete dentro del budismo, le pide, o sea, interviene para suplicarle que sí, que difundiese el Dharma, y bueno, Buda accede, y en un principio quiso instruir a sus primeros maestros, estos primeros maestros con los que él había tenido estas prácticas ascetas, pero estos habían fallecido, por lo que busca a 5 de sus compañeros ascetas con los que él había estado haciendo estas prácticas, que estaban en el Parque de los Ciervos, que en la actual Sarnath, es otra de las ciudades de la India, cerca de Benares. Y entonces allí Buda pronuncia su primer sermón, llamado La puesta en marcha de la rueda de la ley. Y en este sermón Buda enseña primero sobre el camino medio, que es uno de los conceptos centrales del budismo, basándose en su propia experiencia. Esto quiere decir tomar un camino que evite los excesos tanto de los placeres sensuales, lo que sería su vida en el palacio, como también de lo ascético, o sea, su práctica de automortificación. Entonces señala que este camino medio descubierto por él conducía al nirvana a través del óctuple sendero noble,
A lo que prosiguió su explicación sobre las 4 nobles verdades, que todo esto constituye el núcleo de las enseñanzas budistas, que es lo que vamos a hablar la semana que viene. Tenemos un oyente, dice que nos está escuchando. Gracias, Vivian. Dice, y pon así pulgares arriba. Qué bueno, gracias, Así Vivian, que a vos. ahí le avisé, tomate este matecito mientras yo le recuerdo a la gente, a Vivian y a toda la gente que nos esté escuchando, que si tienen alguna pregunta que le quieran hacer ahora mismo a Anita y la pueda contestar, lo va a hacer. Y lo mismo si quieren que ella aborde algún tema en particular que a ustedes les interese. Recuerden que es licenciada en estudios orientales. Ahora estás hablando de esto, pero has hablado de otras qué cosas. sé yo, cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la historia, las religiones en Corea, en China, Medio Japón. Oriente, en China, en Japón. Sí, exacto, Bien, así exacto. Bueno, y ya falta poquito para que terminemos así Este bloquecito. Este bloquecito de la Que geografía es de Buda. el segundo de 4, ¿no? ¿Lo armaste en 4? Vamos a ver, en principio lo armé en 3, bien. o sea, queda esta segunda parte de la geografía de Buda. Y La la semana próxima. que viene a hablar del budismo en sí, que Ujú. es, o sea, cuáles son las enseñanzas básicas de Buda, o sea, las terminologías básicas del budismo. Sí, porque lo que tiene además está bueno ordenarlo, ¿no? Porque me parece que hace ya rato, hace varios años, con esta cuestión del New Age, ¿no? De la meditación, que a veces hacemos el chiste porque la música esta enseguida te lleva para ese lado, pero hay una gran mezcla, Hay ¿no? mucha distorsión. Mucha distorsión, mucho desconocimiento, mucho repetir mezclando todo sin tener en Exacto. cuenta lo que realmente, de qué estamos hablando. Y en cuanto a lo cultural, me parece a mí, hay conceptos que es interesantísimo poder profundizarlos, porque nada, no Sí. son anecdóticos. No, totalmente. A mí me ha pasado mucho de encontrarme con situaciones y de ver posteos o cosas de información de gente hablando de esto y con muchos errores. Y la verdad que sí, parte de la ignorancia y el desconocimiento de no estudiarlo realmente en profundidad y yendo a las fuentes y a lo teórico real, ¿no? Que es la única forma de poder entender una tradición tan compleja como el budismo. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a lo que es el desarrollo de la Yanga, que tiene que ver con que estos 5 ascetas que Buda convierte en discípulos gracias a estos sermones que da, no solo el primero en Benarés, sino los posteriores, todos estos discípulos de Buda se convierten en el grado de Arhat, que significa que han llegado al Nirvana y que, bueno, que ya no van a volver a nacer de nuevo. O sea, llegaron a la iluminación. Pero bueno, este nombre también es específico de la primera tradición del budismo, que tiene que ver con lo que es el budismo Theravada, porque después esto en el budismo Mahayana va a tener otro arquetipo. Bueno, es un poco más complejo, ya lo voy a venir a explicar porque es muy interesante, pero quedémonos con que llegaron a este estado de iluminación. Entonces nace con ellos, con estos 5 iluminados, la comunidad monástica budista que se llama Yanga. La Yanga, que es uno de los pilares del budismo. Entonces Buda continuó su prédica hasta reunir 60 discípulos y los envió a difundir el Dharma, que quiere decir esto, el conocimiento sobre el budismo. Sariputra y Ananda fueron sus discípulos más queridos e importantes, y fueron muy importantes en la historia del budismo también. Y bueno, luego de predicar en el reino de Magadha, Buda cumplió la promesa que se hizo al partir de su hogar y regresó a Kapilavastu. De acuerdo a la tradición, los miembros de su familia y varios nobles se convirtieron en sus discípulos, incluido su hijo Rahula, quien devino en bhikkhu, que quiere decir monje. Y luego del fallecimiento de su padre, Suddhodana, como habíamos dicho, su tía y madre adoptiva, Mahapajapati, junto a decenas de mujeres, también querían convertirse en bhikkhunis, o sea, en monjas. En principio Buda no estaba de acuerdo con esto, pero es Ananda quien lo convence de que acepte mujeres para la ordenación, y las acepta, pero tenían que cumplir 8 deberes especiales. Uy, perdón. No pasa nada. 8 deberes especiales diferentes, o sea, más que los de los bhikkhus. Bueno, de hecho yo sobre este tema de las monjas, de las bhikkhunis en lo que es el budismo en general, tengo un trabajo realizado, una investigación sobre este tema, porque es muy interesante también ver, ¿no? Si era algo
patriarcal, sino, bueno, ¿no? Es toda una Bueno, que investigación. también esa es otra lectura interesante para hacer, porque muchas veces desde otro momento de la historia, desde otro contexto, se hacen lecturas. Erróneas Claro. porque no eran parte de ese momento, de esa discusión, exacto. No, la idea no es traspolarlo, pero sí entender que el budismo fue muy abierto, a diferencia de otras De otras religiones, claro. que sí terminó aceptando mujeres como monjas, Mira. y al día de hoy hay toda una ordenación muy grande de monjas en el budismo. Bueno, igual es como, que también lo contaste en el programa anterior, ¿no? La relación que hay entre el budismo y el cristianismo, porque hay Sí. un montón de paralelismos que cuando uno te escucha podés, enseguida Hacer. te vienen, ¿no? Puede ser, sí, sí. Sí, la figura de Buda, sí, totalmente. Bueno, y para terminar quiero contar el final de Buda, que habíamos dicho que Buda vivió hasta los 80 años y bueno, si bien él ya el último tiempo estaba muy debilitado y muy enfermo, continuó enseñando, ¿no?, esto del Dharma hasta su muerte, y lo que se llama el Mahaparinirvana Sutra, el Mahaparinirvana, es un sutra donde se narra este último año de Buda, y allí se cuenta que bueno, que cerca del momento del final, Ananda, uno de estos discípulos tan importantes, estaba muy afligido por la inminente partida de su maestro. Entonces le pregunta sobre el futuro de la Sangha, de esta comunidad, o sea, en otras palabras, ¿quién va a liderar la Sangha budista? Y Buda le responde: Ananda, sé tú mismo una isla para ti, sé tu propio refugio, le dijo. Entonces Buda recibió en su última comida de un herrero llamado Kunda, luego de la cual le pidió a Ananda que lo llevase hasta Kushinagara, y como Buda ya había anunciado que su muerte era inminente, dejó instrucciones para que no se acusase a Kunda de envenenamiento, de la muerte de este, y que este no se sintiese culpable, sino por el contrario, le explicó que tal ofrenda le traería al herrero mucho mérito en una próxima vida. Y bueno, tras ordenar al último discípulo, llamado Subhada, un peregrino quien pidió conocer a Buda, el maestro, quien ya había anunciado que iba a partir, se dirigió a su Sangha por última vez, preguntándole 3 veces si alguno tenía alguna duda de algo. ¿En qué momento? Nadie habló. Yo creo que si hubiera estado ahí, algo le preguntaba, ¿viste? Pará, no te vayas todavía. Necesito saber. Bueno, viendo que sus enseñanzas... Igual, Anita, con el diario del lunes, qué fácil, sí, lo tuyo. Sí, obvio. Total. Pero bueno, todos, se dio cuenta que todos habían comprendido su mensaje, entonces pronuncia las últimas palabras que dice: monjes, les declaro ahora, todas las cosas condicionadas están destinadas a desaparecer, esfuércense por la perfección con diligencia. Y debajo de 2 árboles, entonces, esto es hermoso porque cuenta que Buda penetra progresivamente en los distintos yanas, que son los estados meditativos profundos, entonces hasta que finalmente alcanza lo que se llama el parinirvana, que en el budismo la muerte de Buda, que, o sea, se dice parinirvana, porque no es considerada realmente una muerte, sino que es un cambio de estado, una transición y un paso hacia el nirvana que está más allá de la muerte, porque quienes están atados a este samsara, que es este ciclo de renacimientos y muertes, van a volver. En cambio, Buda ya no va a volver este Buda. Después hay otros Budas del futuro y qué sé yo, pero él, como ya llegó al nirvana, ya no va a volver a reencarnar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hubo discípulos que todavía no habían llegado al nirvana y sufrieron, o sea, cuenta esta historia, que al seguir atados al samsara sufrieron la muerte de Buda, o sea, les dio pena todo eso, pero que los discípulos iluminados, que estaban libres de pasiones, vivieron el momento de una manera serena y moderada. Digamos, solo lloraron aquellos que todavía no habían llegado a la iluminación. Y bueno, de esto podríamos hablar también y decir, bueno, pero al final, ¿no? Somos humanos, tenemos emociones. ¿Cómo es el tema del apego hacia algo que nosotros queremos? O sea, una persona. Y una persona, querido, claro. exacto, ¿no? Es muy complejo. Está bueno. Y entonces los restos de Buda fueron tratados como los de un monarca. Luego de 7 días de homenajes a sus restos, su cuerpo fue incinerado en una pira con maderas perfumadas y sus huesos fueron repartidos en
entre 8 estupas, que son monumentos que se hicieron específicamente para las cenizas de Buda, que luego estas estupas se van a convertir en parte de todo lo que es el arte budista temprano. Y estas se ubicaban en cruces de caminos que luego se convertirían en lugares de peregrinación. Sí, templos y también lugares de peregrinación muy importantes para el budismo. Y va a haber también todo después una discusión, porque se van a llevar los restos de Buda, va a haber algunos que dicen, no, pero yo tengo un pelo, yo tengo un diente, cosas así. Hermoso. Van a pasar ese tipo de cosas, sí, a lo largo de la historia. Claro. Pero bueno, así termina la vida de Buda, una persona súper importante en la cultura de la India y que ha dejado muchas enseñanzas que están buenas para incluso recordarlas y revivirlas hoy en día. Hacen muy bien, creo yo. Y no hace falta tener fe, ¿no? Como no hace falta creer, es solamente experimentarlo. Bueno. Mira, me dejó pensando, movilizada. La dejé callada, Lula, o sea, sí, esto es un montón. Es un montón. 11:33, la licenciada Ana Eva López Buscayrol con su columna orientalista, que podés encontrar también en YouTube. En YouTube. Sí, casi el mismo día o al día siguiente, si no lo pudiste escuchar completo, o si querés ir guardándolo en tu carpetita de selecciones de videos para cuando tenés ganas de disfrutar estos contenidos y aprender un poquito más, ahí están disponibles en YouTube. Luego compartimos también el enlace. Gracias, Anita. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Pido la palabra. WhatsApp 285 05 1401.